Antes de comenzar, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque hoy podrías descubrir que una moneda común que quizá tengas en casa puede cambiarlo todo, y no exagero. Quédate hasta el final del video porque la información que voy a revelar puede sorprenderte más de lo que imaginas. Déjame hacerte una pregunta muy importante desde el principio, y respóndela mentalmente mientras ves este video. Si hoy descubrieras que tienes una moneda extremadamente valiosa, ¿sabrías exactamente dónde venderla sin que te engañen o pierdas dinero? Mantén esa pregunta en mente, porque volveré a ella al final. Hoy vamos a hablar de una moneda que millones de personas han tenido en sus manos, una moneda que muchos han gastado sin pensarlo dos veces. Una moneda que probablemente tú mismo viste alguna vez y nunca imaginaste que podría valer una fortuna. Hablamos del One Cent de 1980 con el diseño del Lincoln Memorial, una moneda de los Estados Unidos que a simple vista parece común, pero que esconde una historia fascinante, detalles únicos y un potencial que muy pocos conocen. Imagina por un momento estar revisando un frasco viejo de monedas, una caja olvidada en un cajón o incluso el cambio que guardaste durante años, y de pronto encontrar algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca miraste con atención. Eso es exactamente lo que ha pasado con esta moneda en particular. Durante décadas fue ignorada, subestimada y tratada como una moneda más, pero el tiempo, los errores de acuñación y ciertos detalles específicos la han convertido en una de las piezas más buscadas por coleccionistas serios. El centavo de 1980 con el Lincoln Memorial pertenece a una etapa muy interesante de la historia monetaria de los Estados Unidos. Fue un año de transición, de cambios en los materiales, de ajustes en los procesos de fabricación y, como suele ocurrir en esos momentos, se produjeron variaciones que hoy son clave. No todas las monedas de 1980 son iguales, aunque para la mayoría de las personas lo parezcan. Y ahí es donde empieza el verdadero misterio. Muchos creen que para que una moneda sea valiosa tiene que ser antigua, del siglo XIX o incluso anterior, pero eso no siempre es cierto. En el mundo de la numismática, el valor no depende solo de la edad, sino de la rareza, el estado de conservación, los errores y la demanda. Y esta moneda reúne varios de esos factores de una forma muy particular. El diseño del Lincoln Memorial, presente en el reverso, fue utilizado durante muchos años. Pero en 1980 se produjeron detalles específicos que hoy marcan una diferencia enorme. Algunos ejemplares presentan características que solo un ojo entrenado puede detectar y otros tienen variaciones tan sutiles que durante años pasaron desapercibidas incluso para expertos. Eso hizo que muchas de estas monedas circularan libremente, mezclándose con millones de centavos comunes. Piensa en cuántas veces recibiste un centavo como cambio y ni siquiera lo miraste. Ahora imagina que uno de esos centavos tenía algo especial. Algo que lo separaba del resto. Algo que hoy podría ser altamente deseado por coleccionistas que están dispuestos a pagar sumas impensables para la mayoría de la gente. Lo más interesante es que esta moneda no siempre fue considerada valiosa. Durante años se acumuló en bolsillos, frascos y cajas sin que nadie sospechara su potencial. Fue solo cuando ciertos especialistas comenzaron a analizar con mayor profundidad los ejemplares de 1980 que se dieron cuenta de que algo no cuadraba. El peso, el sonido, el acabado, ciertos detalles del grabado y la composición del metal despertaron preguntas. A partir de ahí, comenzó una verdadera búsqueda. Coleccionistas, expertos y casas especializadas empezaron a revisar centavos que habían pasado por alto durante décadas. Y entonces aparecieron los ejemplares especiales. No eran muchos. De hecho, eran extremadamente pocos en comparación con la cantidad total acuñada ese año. Y como suele suceder cuando algo es escaso y deseado, el interés creció rápidamente, pero aquí viene la parte más importante para ti. No necesitas ser un experto ni tener una colección enorme para beneficiarte de esta información. Lo único que necesitas es saber qué buscar y entender por qué esta moneda es diferente.
Muchas personas de entre 35 y 65 años crecieron usando estas monedas, guardándolas, heredándolas o simplemente acumulándolas sin intención. Hoy, esas mismas personas podrían tener algo extraordinario sin saberlo, y aquí te hago otra pregunta clave. ¿Alguna vez heredaste monedas de un familiar y nunca las revisaste con atención? ¿O guardaste monedas durante años pensando que algún día las revisarías? Este video puede ser el empujón que necesitabas para hacerlo. La historia de esta moneda también conecta con la historia personal de muchas personas. Es una moneda que estuvo presente en una época de cambios económicos, inflación, ajustes sociales y transformaciones importantes. Para muchos, representa recuerdos, momentos y etapas de la vida. Y ahora, además, representa una oportunidad, pero cuidado. No todas las monedas de 1980 valen lo mismo. De hecho, la mayoría no tiene un valor extraordinario. La diferencia está en los detalles, en el estado, en ciertas características específicas que separan una moneda común de una verdaderamente especial. Y ahí es donde muchas personas cometen errores, ya sea vendiendo demasiado rápido o confiando en la persona equivocada. Por eso es tan importante la pregunta que hice al inicio: si descubres que tienes una moneda valiosa, ¿sabes dónde venderla? ¿Sabes cómo protegerte? ¿Sabes cómo reconocer si te están ofreciendo un precio justo o si están aprovechándose de tu desconocimiento? Quédate hasta el final del video, porque no solo te revelaré el valor de esta moneda específica, sino que también te daré claves fundamentales para no cometer errores. Ahora que ya entiendes por qué esta moneda no es tan común como parece, es momento de hablar de lo que realmente la separa del resto. Aquí es donde muchos se quedan a mitad del camino, porque no prestan atención a los detalles correctos. El centavo de 1980 con el Lincoln Memorial puede parecer idéntico a otros, pero algunos ejemplares presentan características que los hacen completamente distintos a nivel de colección. Uno de los factores más importantes es el estado de conservación. Una moneda que nunca circuló, que no fue golpeada, que mantiene su brillo original y sus detalles bien definidos, puede marcar una diferencia enorme. A lo largo de los años, la mayoría de estos centavos se desgastaron con el uso diario. Por eso, encontrar uno en condición excepcional es extremadamente difícil. Y cuando algo es difícil de encontrar, su valor se dispara, pero no es solo el estado. También existen variaciones que ocurrieron durante el proceso de fabricación. En 1980 se utilizaron diferentes composiciones metálicas y en medio de esos cambios aparecieron monedas que no debían existir de esa manera. Algunas tienen características que solo se pueden identificar al observar con atención el relieve, la textura y ciertos elementos específicos del diseño. Estas variaciones no fueron intencionales, pero hoy son precisamente lo que las hace tan buscadas. Muchos coleccionistas experimentados pasan horas revisando centavos uno por uno, sabiendo que la posibilidad de encontrar una de estas piezas especiales es mínima, pero real. Y lo más impresionante es que varias de estas monedas no fueron encontradas en subastas exclusivas ni en colecciones famosas, sino en frascos comunes, heredados o guardados durante décadas sin saber su verdadero potencial. Aquí es donde quiero que prestes mucha atención. Si tú tienes monedas guardadas, no las limpies. Limpiar una moneda puede destruir gran parte de su valor. Aunque parezca contradictorio, una moneda con pátina natural, incluso con pequeñas marcas del tiempo, puede ser mucho más valiosa que una moneda brillante pero alterada. Este es uno de los errores más comunes y costosos que comete la gente. Otro punto clave es la autenticidad. Cuando se habla de valores altos, siempre existe el riesgo de falsificaciones o de interpretaciones erróneas. Por eso, si crees que tienes una moneda especial, el siguiente paso no es venderla de inmediato, sino verificarla correctamente. Y aquí volvemos a la gran pregunta que te hice al inicio del video: ¿dónde vender tus monedas? La respuesta no es tan simple como ir al primer lugar que te ofrezca dinero.
Muchas personas pierden miles, incluso cientos de miles, por no informarse. Vender una moneda valiosa requiere paciencia, asesoría adecuada y entender que el comprador correcto no siempre es el más cercano. Existen especialistas, evaluadores certificados y mercados específicos donde estas monedas son realmente apreciadas por lo que son. Nunca aceptes una oferta sin entender por qué te están ofreciendo esa cantidad. Pregunta, investiga, compara opiniones. Una moneda como esta no es solo un objeto, es una pieza histórica, un error irrepetible, una oportunidad única. Y quien la compra lo sabe muy bien. Ahora bien, hablemos del impacto emocional. Para muchas personas entre 35 y 65 años, descubrir que una moneda que estuvo años guardada puede valer una fortuna es algo difícil de procesar. No es solo el dinero, es la sensación de haber tenido algo extraordinario en tus manos sin saberlo. Es recordar a un padre, un abuelo o un familiar que guardaba monedas por si acaso. A veces, ese por si acaso tenía razón, y aquí estamos llegando al momento que muchos estaban esperando. Pero antes, quiero que reflexiones un segundo más. ¿Cuántas cosas valiosas pasan frente a nosotros sin que las notemos? ¿Cuántas oportunidades se esconden en lo cotidiano? Esta moneda es el ejemplo perfecto de que no todo lo valioso brilla a simple vista. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente te interesa este mundo y porque entiendes que la información correcta puede marcar una diferencia enorme. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora mismo. Este tipo de contenido no solo informa, también puede abrirte los ojos a oportunidades reales. Y ahora sí, hablemos del valor. Uno de los ejemplares más extraordinarios del One Cent de 1980 con el Lincoln Memorial, en condiciones excepcionales y con características específicas que lo hacen único, ha alcanzado un valor que dejó sorprendidos incluso a expertos experimentados. No estamos hablando de cientos, ni de miles, estamos hablando de una moneda que llegó a valer $240,200. Sí, escuchaste bien. $240,200 por un solo centavo. Una moneda que millones de personas consideraron insignificante. Una moneda que pudo haber estado en un bolsillo, en un frasco o en una caja olvidada, y esa es la razón por la que este video es tan importante. No para crear falsas expectativas, sino para abrirte los ojos. Para que entiendas que el conocimiento es poder. Para que sepas que antes de descartar, gastar o regalar una moneda, vale la pena mirarla 2 veces. Así que ahora te devuelvo la pregunta final, la misma con la que empezamos. Si hoy descubres que tienes una moneda así, ¿sabes dónde venderla y cómo proteger su valor? Si la respuesta es no, entonces este es solo el comienzo de tu aprendizaje. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, a veces las mayores sorpresas vienen en las cosas más pequeñas.